Este es tu programa El Gozo del Evangelio, donde compartimos temas de reflexión que te ayudan a vivir nuestro llamado a ser discípulos misioneros, haciendo siempre presente en el mundo el reino de Dios. Con Adrián, Gerardo y Juan Carlos, aquí en Radio María. Hola, ¿qué tal? Un saludo en Cristo de parte de tu servidor, Juan Carlos Moreno. El día de hoy, gustoso conduciendo el programa. Qué bueno que estás aquí con nosotros en el gozo del Evangelio. El día de hoy tenemos un muy buen tema. Vamos a seguir el hilo que hemos estado llevando de lo que necesitamos para el estudio de la Biblia, diferentes cosas. Este es el tercer tema que llevo en los programas y les vamos a ir comentando, haciendo un repaso también. Pero antes de entrar en el tema, vamos a reconocer que estamos siempre en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo una proclamación de la primera lectura del día de hoy, que proviene de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Señor, nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas ansío verte, para llenarme de tu alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Y haciendo una breve reflexión a esta lectura del día de hoy, reflexión que nos proporciona el hermano Severiano Blanco, que nos dice que no es una mala ocurrencia el de contemplar el día de hoy al gran misionero San Pablo de Tarso y a dos de sus numerosos discípulos y colaboradores, el día de hoy Timoteo y Tito, porque indudablemente el título que le da la iglesia de obispos les viene muy pequeño. Distintos en su relación con este gran difusor del cristianismo, Timoteo y Tito tuvieron en común el privilegio irrepetible y con la responsabilidad de ser receptores inmediatos de la herencia apostólica. Timoteo, una vez que Pablo le conquista para su misión en Europa, será su colaborador por vida. Hasta podríamos decir que él se vuelve su alter ego, su otro yo. Tito debió de acompañar a Pablo solamente una breve temporada, mientras desde Éfeso organizaba en Corintio la gran colecta para aliviar las carencias de la iglesia en Jerusalén. Entonces, el apóstol nos dejó sus expresiones de elogio y agradecimiento para uno y para otro. De Timoteo dice a los filipenses: espero enviárselos pronto para saber yo de ustedes y quedar tranquilo. No tengo a nadie de un espíritu como el suyo, que tan cordialmente se interesa por ustedes. Ha servido conmigo el Evangelio como un hijo junto a su padre. Nos dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 19 al 22. Y a los de Corinto escribe: bendito sea Dios que pone tanto afán en ustedes en el corazón de Tito, pues aceptó mi ruego y más solícito que nunca, por su propia iniciativa fue a donde ustedes. Entonces también muy importante la participación de estos dos personajes, y al recordar a estos colaboradores de Pablo, la iglesia nos invita a considerar que la misión no se agota en esos apóstoles de la primera hora, que ya Jesús envía muchos más a evangelizar. En aquel tiempo había otros 72, pues la mies es mucha, la necesidad es mucha. Y junto a la advertencia sobre esta urgencia, se nos orienta acerca de cómo realizar la misión, dispuestos a sufrimiento entre las ovejas y los lobos. Sin ir
ir sin una gran preparación, sin alforjas. Se trata de la confianza en Dios, un Dios que nos da todo, transmitiendo siempre la paz, que es el don de Dios que nos da con la venida del Mesías. Estando cerca, en una gran cercanía a los evangelizandos, participando de su mesa y de su vida, participando de la misma condición en la que vive la gente, y acompañando la palabra con acciones salvíficas, mitigando el dolor, suscitando la salud. Y esta reflexión, una vez más, nos la comparte el hermano Severiano Blanco sobre la primera lectura del día de hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y bien, qué bueno que están aquí con nosotros. Una bienvenida una vez más. Les saluda Juan Carlos Moreno y el día de hoy queremos continuar con un tercer episodio. Hemos hecho 2 episodios más que ustedes pueden obtener aquí por Radio María si les interesa. Hemos hecho un recorrido de diferentes cosas que nos ayudan a leer la Biblia, a cómo leer la Biblia. Muchas veces sabemos la gran necesidad de nosotros como cristianos, que como decía San Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces sabemos que tenemos ese gran deber de nosotros llegar a este encuentro con Jesucristo, no solamente en la predicación de la palabra los domingos o cuando vamos a misa o cuando asistimos a alguna otra predicación, venir a su encuentro no solo en el sacramento, que también es muy importante. Todos los sacramentos son encuentros con Cristo, sobre todo el gran sacramento de la Eucaristía, donde se nos comparte no nada más la gracia, sino al autor mismo de la gracia, Jesucristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero hay que venir también al encuentro de Jesús, la palabra viva, en esta palabra que nos ha dado Dios, que son las Sagradas Escrituras. Entonces es deber de todos los cristianos el venir a su encuentro en la palabra. Entonces por eso ha sido mi deseo tener una serie, de la serie, este es el tercer programa, de diferentes cosas que nos ayudan a leer la Biblia. Y a manera de brevísimo repaso podemos mencionar, en el primer programa hablamos de cómo la Biblia, lo primero que deberíamos saber es que es palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios, pero expresada en lenguaje humano. Entonces, recalcábamos en el primer episodio que hicimos de esta serie que la palabra de Dios tiene también un autor humano. Tiene un autor divino, obviamente Dios es el autor primordial, el autor principal, pero también todos los diferentes libros de la Sagrada Escritura tienen un autor humano. Entonces, la palabra de Dios es expresada en lenguaje humano en las Sagradas Escrituras. Otra cosa que también hablábamos en el primer episodio, hablando de los diferentes libros, es que la Biblia se trata no de un solo libro, como muchas veces pensaríamos. Se trata más bien de algo parecido a una biblioteca. Se trata de una colección de libros. Y por eso es una de las razones que la Iglesia también nos recomienda para nuestro estudio de la Biblia, el reconocer el origen, los autores, incluso el género literario de estos diferentes libros, porque no leemos historia de la misma manera en que leemos poesía. Entonces debemos de saber también qué género literario estamos tratando para poder recoger mejor el mensaje de la Biblia. Hablábamos también en ese primer capítulo de lo que era la división de las Sagradas Escrituras. Obviamente tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento vendrían a ser esos libros, esos 46 libros que eran las Sagradas Escrituras de nuestros hermanos espirituales, los judíos, desde Génesis hasta el libro de los Macabeos, en lo que viene a ser el canon para nosotros los católicos. Consta de 46 libros. Entonces, esas Sagradas Escrituras que escribieron y editaron y coleccionaron los judíos, nosotros las consideramos igualmente palabra de Dios, como Antiguo Testamento, el testamento antes de Jesucristo, la alianza antes de la venida de Jesucristo, y después el Nuevo Testamento, empezando por los evangelios, los 4 evangelios que nos dan el testimonio entonces de la vida, de la predicación, de las grandes obras, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
libros históricos también en el Nuevo Testamento, como los Hechos de los Apóstoles, las epístolas, tanto primordialmente de Pablo en su gran número, así como de otros apóstoles y discípulos, y terminando con ese libro tan especial también, el libro del Apocalipsis. Entonces, fueron algunas de las cosas que les compartía en las primeras 2 sesiones, así como también en la segunda sesión, un punto también muy importante, que es que la Biblia se escribió en diferentes lenguajes al nuestro. Y todo esto para empezar a nuestro estudio serio de la Biblia. Muchas veces queremos aproximarnos a la Biblia como libro cualquiera, pero no es así. Debemos de saber todas estas cosas. Muchas veces tenemos hoy en día nuestra Biblia pues organizada, ¿verdad? Con separadores, con capítulos y versículos. Hay que reconocer que, bueno, los primeros cristianos no tenían eso. Los primeros cristianos en los primeros siglos no estaban siquiera establecidos los libros que pertenecían a la Biblia, mucho menos su división que vino después. Entonces, el lenguaje en que se escribió, hay que reconocerlo, es diferente al nuestro. El Antiguo Testamento se escribió sobre todo en hebreo, la mayor parte, algunas secciones también en arameo, y pasando luego al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribió en su totalidad en griego. Entonces, es otra cosa importante a saber, porque muchas veces, dependiendo de las diferentes traducciones, vemos que se expresan los versículos de diferente manera, el mensaje de diferente manera. Y decimos, bueno, ¿por qué hay variaciones? La razón es que son traducciones de los originales, que de hecho no tenemos ningún manuscrito original. Tenemos manuscritos que son traducciones de traducciones de traducciones. Los manuscritos más antiguos que tenemos datan por ahí, me parece, del IV siglo. Entonces no tenemos ningún original, se trata de traducciones, y de las diferentes versiones que tenemos de estos manuscritos antiquísimos. De hecho, hay diferencias un tanto menores, sí, pero también hay que reconocer eso. Entonces, eso es lo que les había compartido en resumen en los primeros 2 capítulos de esta serie de cómo leer la Biblia. El día de hoy quería hablar también de algo muy importante para saber y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Quería hablar el día de hoy un poco de lo que era la situación política, la situación social en aquella época de las Sagradas Escrituras. Empezando pues desde la constitución del pueblo de Dios. Empezando desde la liberación por el libro del Éxodo. Esto sucede más o menos históricamente por ahí del siglo XIII antes de Cristo. Y los eventos que tenemos en el libro del Éxodo, que salen de Egipto más o menos por ese entonces. Entonces podemos ver el libro del Éxodo que narra estos eventos de cómo Moisés lo llama Dios. Dios llama a este caudillo para sacar a su pueblo y guiarlo hacia esta tierra prometida. Entonces, empezando con la constitución del pueblo de Dios, que si notan ustedes, inicialmente, en este entonces, se le llamaba a este pueblo hebreos. Entonces hay un cambio, hay una diferencia entre el tiempo del Éxodo y más después, cuando Dios los constituye en una nación. Porque inicialmente eran llamados hebreos, mientras que después, cuando se funda la nación de Israel, pasan a ser, ¿qué? Pasan a ser israelitas. Entonces de hebreos pasan a israelitas. Este grupo de hebreos, Dios los empieza a moldear en su pueblo Israel. Después de salir de Egipto, históricamente lo que sucede, se da la conquista de la tierra prometida, que en aquel entonces se le denomina la tierra de Canaán. Y esta conquista de la tierra prometida es liderada, el pueblo de Dios es conducido por Josué, que Dios lo constituye entonces como cabeza de su pueblo después de la muerte de Moisés. Entonces Josué es el patriarca, es el caudillo que lidera al pueblo de Dios a través de la conquista de la tierra prometida, de Canaán.
En aquel entonces estaban todavía no constituidos como nación, sino que eran todavía tribus separadas. Tenemos la mención de esas 12 tribus de Israel. En aquel entonces, cada clan, cada tribu dividida, ¿verdad?, en diferentes familias, teniendo cada quien su líder, pero son unidas, entonces, lideradas por Josué, hacia la tierra prometida. Dios los acompaña y los guía para poder conquistar a los diferentes pueblos que estaban ahí, y entonces se establecen ellos en esa región. Inicialmente, el poder político no eran ellos gobernados por gobernadores o procuradores o reyes o emperadores, sino que inicialmente Dios era el que guiaba a su pueblo. Y su representante ante la gente era un juez. Entonces, inicialmente, la organización política del pueblo de Dios eran los jueces. Si vemos la Biblia, podemos ver el libro que narra precisamente sus hechos, el libro de Jueces. El más famoso de ellos sería Sansón. Todos conocemos la historia de este famoso juez, Sansón, que finalmente pierde la vida. Tenía una gran fuerza, pero es seducido y al cortarse la fuente de su fuerza, que era su cabello, pierde su fuerza y lo mandan a prisión. Y él es uno de los más famosos. Todos estos jueces, esta lista, algunos de ellos buenos, algunos de ellos fieles a Dios, algunos otros, como suele suceder a veces, algunos de ellos corruptos, infieles a Dios. Finalmente, el último de ellos viene a ser Samuel, que es una figura que es juez y profeta al mismo tiempo. Samuel, como último de los jueces, es quien Dios manda a ungir a Saúl como rey. El pueblo de Dios le pide a Samuel que querían ellos tener un rey como las demás naciones. Hay que recordar que en aquel entonces había muchos pequeños reinos alrededor de Israel y también había grandes imperios como el imperio egipcio, que siempre existió, siempre fue una gran influencia en la vida de la gente de Israel. Entonces, respondiendo a esta petición, Dios le dice a Samuel: concédele al pueblo su deseo, pero recuérdales lo que viene con el tener un rey, que es el pagar impuestos para poder organizar el gobierno. Hay que pagar impuestos para que el rey tenga pues su palacio, para que tenga diferentes cosas. También al haber un rey se organiza un ejército y entonces el pueblo tiene que ofrecer, tiene que sacrificar de cierta manera a sus hijos para que sean parte del ejército. Entonces, con todas estas advertencias, Samuel regresa con el pueblo, cumple su deseo y entonces unge inicialmente a Saúl como rey, inaugurando entonces la era de la monarquía. De ahí en adelante el pueblo de Israel va a ser dirigido por reyes hasta que cesa de existir el reino de Israel, como vamos a ver en un momento. Esta monarquía pues llega a su punto más alto, no con Saúl, como todos sabemos. Poco después él es reemplazado por el rey David. El rey David por ahí del año 1000, alrededor del año 1000 antes de Cristo, estamos hablando de 10 siglos antes de Cristo. Llega a su apogeo la monarquía con él y también con su hijo Salomón, hay que decirlo. Llega a su máximo esplendor que nunca más se va a tener después de ellos. De cierta manera, por eso el rey David es considerado como un rey ideal. El periodo en que reina él, pues un reino dedicado a Dios. El rey David, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todas sus fallas, como todos sabemos, siempre fue considerado por Dios, siempre fue preferido debido a su fidelidad, debido a su fe. De manera que a pesar de sus grandes pecados, se arrepiente y clama perdón hacia Dios, clama misericordia. Oraciones que están recordadas en varios de los salmos, que están atribuidos como escritos directamente por David. Entonces el periodo de David y su hijo Salomón, considerado de cierta manera como el periodo ideal. Y es de hecho la alianza también, la promesa que se le hace a David
de que un hijo de él iba a permanecer perpetuamente como rey, sentado en el trono real. Como vamos a ver un poco más adelante, se cumple esta alianza que hizo Dios con David, pues no de manera como nosotros lo pensaríamos o como ellos lo pensaríamos, porque el reino llega a su término, pero sí se cumple con el Rey de Reyes, que es Jesucristo, porque como nos indica la genealogía que encontramos en el Evangelio de Mateo, Jesús es hijo de Abraham, es hijo de David. Entonces, por ahí del 10 siglos antes de Cristo estamos hablando en este periodo. Después de Salomón, que como mencionamos, David y Salomón, la época ideal de los reyes. Después de la muerte de Salomón, que se da por ahí del año 932, se divide el reino de Israel en dos. Y esto es algo muy importante que debemos de saber nosotros, estudiantes de la Biblia, si queremos comprender tanto los eventos del Antiguo Testamento, así como también cómo se encontraba Israel, Judea, en tiempos de Jesús. Es muy importante saber esto. Se divide el reino de Israel en dos. 10 tribus en el norte existen ahora, denominadas Israel, y el reino del sur, que se le conoce ahora como Judea. Son 2 tribus las que quedan en el sur únicamente. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la más pequeña. De ahí en adelante empieza a cambiar otra vez la denominación del pueblo de Dios. Comenzamos con hebreos en la época del exilio. Luego seguimos con israelitas cuando se instituye la nación del pueblo de Israel. Y ahora que hay esa separación, empieza a denominarse entonces, hasta como lo es hasta el día de hoy, judíos. Por eso hasta el día de hoy les llamamos a estas personas judíos, descendientes de la tribu de Judá, aunque también hay benjaminitas, o sea, como lo era San Pablo, personas que pertenecen a la tribu de Benjamín, pero en general, como Judá es la tribu más grande, se le denomina como judíos. De ahí en adelante, en la historia, les empezamos a llamar judíos. Se separa entonces el reino, se divide el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, lo que pasó es que, como les había advertido Dios, con la venida del rey vienen el pago de los impuestos. Hay que pagar para que se construyan obras, para que se construyan el palacio real, para que tengan los lujos, etcétera, para mantener al ejército. Todas esas cosas que les había Dios prevenido, ya les había dicho, pues se vuelve la carga bastante exigente, tanto con Salomón y sobre todo después con su hijo Roboam, que en vez de bajar la carga, él busca incrementarla debido al mal consejo de sus amigos. Cuando murió Salomón y estaban a punto de ungir como rey a este personaje, a Roboam, aparece un hombre que había servido bajo Salomón que se llama Jeroboam y le reclama por la razón de estos impuestos y los trabajos tan pesados que el pueblo lo tenían sometido, los reyes. Entonces, ¿qué hace el rey Roboam? Él busca la ayuda, va y consulta con 2 grupos. Un grupo de consejeros ya más veteranos, ya más maduros, ya más mayores, pero también consulta con jóvenes amigos suyos. Los consejeros, que eran más viejos, con más experiencia, ellos le aconsejan al rey Roboam que aliviara la carga que su padre le tenía al pueblo, que bajara los impuestos. Mientras que los jóvenes, este otro grupo de consejeros, le dicen, no, al contrario, por estarse quejando, para que vean ellos que tú eres el rey, debes de darles una carga aún más fuerte. ¿Y qué es lo que hace Roboam? ¿A quién escucha? Pues desgraciadamente escucha el consejo de sus amigos, estos jóvenes. Y con el resultado tan lamentable, entonces, que se divide el reino en 2. Las 10 tribus en el norte se van con este personaje que mencionamos, con Jeroboam, que se convierte en su primer rey, el primer rey del reino de Israel, y el reino del sur, Judá, liderado por Roboam. Hecho muy lamentable. Por dividirse, sabemos que la división no es algo que Dios quiere, la división viene por el pecado, entonces algo muy, muy lamentable.
al dividirse el reino por esta razón, por el abuso, por la carga de los impuestos. Entonces, ¿qué sucede de ahí en adelante? Se divide el reino, cada quien va por su lado. El reino del norte tiene problemas porque inicialmente ellos construyen un templo en el área del norte, como sabemos nosotros. No fue David, sino su hijo Salomón, quien inició la construcción del templo de Dios en la ciudad de Jerusalén, que había sido hasta este entonces la capital del reino de Israel. Entonces empiezan los problemas porque el reino del norte pretende establecerse un templo en el área de Samaria, que de cierta manera pues empieza entonces a competir con el reino, con el templo que estaba establecido en Jerusalén. Va decayendo la situación. Se vuelve una situación bastante lamentable porque empieza a diluirse la práctica de la religión en el norte, empieza a mezclarse un poco con las diferentes religiones paganas y como resultado a esta distorsión del culto a Dios, Dios manda el castigo que es el exilio. Dios le mandó, de hecho, el mensaje que tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 14, que el Señor dispersará a los hijos de Israel por todas las naciones debido por los pecados que Jeroboam, este rey, ha cometido y en los cuales arrastró a su pueblo. Entonces, debido a esta lamentable división, a la construcción de un templo que competía con el templo de Jerusalén, debido a las distorsiones en el culto, en la fe, en un periodo de confusión, en un periodo donde se vuelven adversarios los dos reinos, que competían entre ellos, que se aliaban con diferentes potencias en aquel entonces. Una situación, como les comentaba, pues bastante lamentable, un tiempo tumultuoso. Y ya hay que señalar lo que les comentaba, que geográficamente, si tú ves un mapa del mundo, la Tierra Santa, Jerusalén, Israel, se encuentra en medio, desde siempre, de las grandes potencias del mundo. Si tú ves el mapa, al oeste de Israel está Egipto, que desde siempre ha sido una potencia, mientras que por el lado este se encuentra en aquel entonces los reinos de los grandes imperios de Babilonia, Asiria. Entonces siempre ha sido un área problemática porque para las conquistas, para las guerras, siempre tenían que pasar estos imperios por Israel para pasar al otro lado. Entonces por eso desde siempre ha sido un área bastante problemática políticamente, por las diferentes contiendas que siempre tienden a tener los grandes imperios. Y bien, Dios les hace esa advertencia y no se corrige la situación, lamentablemente. Y al no corregirse la situación, sucede la catástrofe. En el año 721, el reino del norte, con su capital ciudad de Samaria, cae ante el imperio asirio. El imperio asirio, que estaba en el poder en aquel entonces, la estrategia de ellos para evitar que se sublevaran aquellos pueblos que ellos conquistaban, lo que hacían ellos era extraer una gran porción de la población nativa, o sea, los que vivían ahí originalmente, estamos hablando de Samaria, pero cualquier área que ellos conquistaban, lo que hacían ellos era sacar gran parte de la población que vivía ahí y traían de fuera personas extranjeras. En este caso, trajeron personas que eran paganas, que eran no judías, obviamente. Entonces, sacan a gran parte de la población y en su lugar la reemplazan con extranjeros. De esta manera, muchos de estos israelitas fueron exiliados, se pierden en la historia. No sabemos en sí a dónde fueron llevados. Por eso, si has oído el dicho famoso de las 10 tribus perdidas de Israel, son perdidas porque no sabe la historia, no se escribió hacia dónde los llevaron, fueron dispersados a otros lugares. Y entonces la población de Samaria se convierte en una población mixta de paganos y unos cuantos judíos.
Y para continuar la historia con lo que sucede con el Reino del Sur, vamos primero a una pausa musical. Quédate con nosotros que ya regresamos en un breve momento. Muéstrate siempre con gozo, pero que tu sonrisa sea siempre sincera. San Juan Bosco. Regresamos. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. Cantando, profeta, cantos de vida o de muerte. Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz y a nadie puedes temerle, que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Produzca el fruto del gozo en tu vida. Continuamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este tu programa, El Gozo del Evangelio. Te saluda afectuosamente en Cristo tu hermano Juan Carlos Moreno, que junto con Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar tenemos el honor, la gracia de conducir este programa cada viernes a la 1 de la tarde. El día de hoy continuamos el hilo que hemos estado llevando en varios programas sobre diferentes cosas, recomendaciones para saber antes de leer la Biblia o al adentrarnos en el estudio de la Biblia. Y siempre le comento a la gente que el estudio de la Biblia es un área
que es muy buena para estudiar porque para ser buenos conocedores de la Biblia envuelve muchas facetas, envuelve muchas áreas. Para ser especialistas o estudiar seriamente la Biblia, ya ni siquiera digo ser especialista, sino para seriamente estudiar la Biblia, se requiere conocer un poco de lenguajes, es principalmente el griego y el hebreo. Se requiere saber, como estamos viendo en el episodio de hoy, bastante historia, sobre todo historia pues de esa área del Medio Oriente. Se requiere también saber de reglas de literatura, se requiere saber de historia religiosa, muchas áreas, ¿verdad? Que si le ponemos empeño, que vale la pena, obviamente, porque estamos hablando de no solamente palabra humana, sino palabra de Dios, nos deja bastantes frutos de conocer la voz de Dios, reconocer la voz de Dios en nuestras vidas y también pues saber la dirección que Dios quiere para nosotros, lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces son bastantes frutos, abundantes frutos que nos dejan el estudio serio de la Biblia. Y a manera de breve repaso, lo que veníamos diciendo, dimos un repaso de los 2 episodios anteriores y el día de hoy empezamos a hablar de la situación política que había en Israel, que nos va a llevar hacia el tiempo de Jesús, pero hablamos desde el exilio, de cómo estas tribus, estas familias desorganizadas, que inicialmente se le conocía a este grupo como hebreos, son salvados del exilio, del éxodo de Egipto, donde estaban cautivos por Moisés, que Dios lo llama, que es el primer profeta, y empieza Dios a constituirlos como su pueblo. Conquistan Canaán, Palestina, la tierra prometida, sacando de ahí a los pueblos que estaban por orden de Dios. Y entonces empiezan a establecerse estas 10 tribus que inicialmente un tanto separadas, unidas con este común meta de conquistar la tierra prometida, pero inicialmente pues cada quien por su lado. No es hasta que pasa un periodo de los jueces, que su gobierno eran jueces, y hasta después primero por el rey Saúl y últimamente David y Salomón, los grandes reyes, que unifican a estas 12 tribus y forman entonces, constituyen una sola nación, que hablábamos es el reino de Israel. Entonces pasaban de ser hebreos a ser israelitas, y hablamos de cómo lamentablemente por el pecado, por la carga de los impuestos, de los trabajos forzados, inmediatamente después, no dura mucho este periodo que se le considera como ideal del reino de Israel con David y Salomón. No dura mucho, lamentablemente, porque es inmediatamente con el hijo de Salomón que, debido a estas circunstancias, se divide el reino en 2, el reino del norte en Israel, el reino del sur, Judá, y pasan el resto del tiempo divididos. Nunca vuelven a reunificarse, aunque hubo algunos intentos. Y justo antes del descanso dijimos que fueron exiliados el reino del norte en el año 721 por los asirios, y poco después, no fue mucho lo que duró el reino del sur, porque fue entonces en el año de 587 a.C. que el imperio babilónico, el emperador, el rey Nabucodonosor, destruye a la ciudad de Jerusalén, destruye a su templo y se lleva a gran parte de la población, sobre todo los más influentes, los dirigentes, el rey, su corte, la aristocracia, los sacerdotes. Se lleva a gran parte de la población, sobre todo los más influyentes, son exiliados y se van a Babilonia. Época pues bastante lamentable. Imagínate lo que sería perder el templo, que para los israelitas era tanto la Casa Blanca, ¿verdad?, el centro del gobierno, como era también el Vaticano, ¿verdad?, para nosotros, la iglesia más importante, pues el templo, el centro de toda la vida religiosa, social, política, cultural. Imagínate que haya sido destruido. Sucede eso. Y esa es la época en que, de cierta manera, pues procesando lo que había sucedido, también para anunciar que iba a venir una restauración, vienen grandes profetas que primero
Los que aparecen antes de este exilio, bueno, anunciando lo que venía si la gente no se convertía, pero también a su vez anunciando que iba a venir la restauración. Es la época en que aparecen, tenemos los escritos de grandes profetas como Amós, Oseas, Nahum, Habacuc y Jeremías, que es el más triste de ellos. A él le toca vivir en carne propia cuando sucede el exilio. Y como él venía anunciando esto por parte de Dios, sabemos que sufrió bastantes persecuciones, fue dado por muerto, no lo querían en el templo, lo querían desterrar, y finalmente sobrevivió esta catástrofe, pero le tocó sufrir mucho. Y sufrió igualmente el pueblo bajo el destierro, más o menos por una generación, 40 años. Son llevados a Babilonia, pero el pueblo sobrevive y de hecho prospera en Babilonia. En esta época, cuando son exiliados a Babilonia, es cuando ante la pérdida del templo, se pierde el templo, surge entonces ahora una manera alternativa de rendirle culto a Dios, esta vez ahora en la sinagoga. La sinagoga que conocemos, incluso el día de hoy, hay desde el tiempo de Jesús. Vemos a Jesús incluso en la sinagoga, sus seguidores, después los discípulos. Bueno, esto surge precisamente durante el destierro en Babilonia como una alternativa. No había el templo, que antes era el centro del culto con los sacrificios, deja de existir. Entonces comienza el culto ahora en la sinagoga, culto que era pues algo parecido a la misa, porque nosotros los cristianos tomamos muchos aspectos del culto de la sinagoga como base para la misa. Entonces consistía de oraciones, de lecturas de los libros santos, como vemos a Jesús hacer en el culto de la sinagoga en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, donde pasa a proclamar, le pasan el rollo del profeta Isaías, y después de la lectura pasa a hacer una explicación, una homilía. Entonces tenemos ejemplo de eso incluso en los evangelios, de cómo era el culto. Surgen prácticas donde se enfatiza el descanso del sábado, el Shabbat. Se enfatiza también el abstenerse de determinados alimentos, como tenemos explicado y se escribe en estos días, se edita el libro de Levítico. La circuncisión, la fidelidad a la ley. Todo esto, pues, para que el pueblo pudiera sobrevivir, tenía que distinguirse, tenía que separarse del pueblo de Babilonia. Entonces, para poder distinguirse, para poder mantener su identidad como pueblo de Dios, se enfatizan todas estas prácticas que eran diferentes a la sociedad en aquel entonces. Entonces, el descanso en el sábado, el no comer ciertos alimentos, la circuncisión, fidelidad a la ley, con el fin de ser fieles a Dios, esperar la restauración y obviamente el fin práctico de mantenerse en su identidad como pueblo de Dios. Después de 40 años más o menos, una generación, entra ahora al poder el imperio persa con el rey Ciro, y el rey Ciro, de cierta manera enviado por Dios, de cierta manera un liberador, un Mesías enviado por Dios, aunque no era judío, ¿verdad? Pero igualmente cumpliendo el propósito de Dios, les permite a los judíos regresar a la Tierra Santa. Se estima que más o menos entre 30,000, 50,000 personas regresaron, aunque muchas de ellas, o algunas de ellas, se quedaron en Babilonia, llegaron a establecerse de tal manera que echaron raíces, tenían quizás negocios y prosperaron de tal manera que varios de ellos se quedaron en Babilonia. Y de hecho tenemos noticias y incluso restos arqueológicos que nos indican que sí, que los judíos han residido en Babilonia por muchísimo tiempo. Entonces regresa este grupo, se comienzan los labores para reconstruir el templo, que cuando llegaron los exiliados a la tierra prometida y vieron esas ruinas, pues no tuvieron otra que moverse a las lágrimas, a esa gran tristeza, esa profundísima tristeza de ver el templo de Dios en ruinas. Entonces les toma un cuánto tiempo, me parece que dicen los historiadores como unos 80 años, que se toman en comenzar la labor de la reconstrucción del templo. Hablando de la Biblia, durante este periodo tenemos a Esdras y también Nehemías. Escriben ellos, sobre todo si quieres saber lo que dice la Biblia sobre el regreso de los exiliados, Esdras y el libro también de Nehemías que lo acompañan.
hablan precisamente sobre eso. Hay también profetas que hablan de este periodo que se les conoce como profetas post-exílicos, o sea, después del exilio. Hay algunos de ellos, la última parte de Isaías, Malaquías, Joel, Abdías, todos los que están hacia el final de nuestra lista, ¿no? del canon. Pero de cierta manera, de profetas, la literatura que vemos, el tipo de literatura que vemos en las Sagradas Escrituras pasa de profetas ahora más bien a sabiduría, a libros sapienciales, como los Proverbios, el libro de Job, Cantar de los Cantares. Todos esos libros que caen bajo este tipo de literatura son los que vemos en este periodo. Y no quería dejar de apuntar que lo que estamos hablando tiene bastante relación con nuestra lectura, con nuestro estudio de la Biblia. Porque al saber sobre este exilio, al saber sobre qué es lo que sucede con los judíos cuando regresan, Nehemías nos cuenta alrededor del año 437 que cuando regresaron los judíos, los habitantes de Samaria, de los que quedaban en el reino del norte, de cierta manera ofrecen su ayuda para reconstruir el templo, pero los judíos rechazan esta oferta. Los judíos, desde que regresaron, reconociendo que se habían mezclado con paganos, que tenían prácticas un tanto diferentes, los consideraban a ellos ya desde entonces como medio judíos únicamente, no eran judíos completamente. Entonces rechazan la ayuda de ellos y tienen por ahí otras fricciones que los llevan a odiarse, a separarse. Por eso en los evangelios, cuando vemos referencias hacia los samaritanos, oímos que los judíos no tenían relaciones con los samaritanos. Entonces por eso les comentaba que es muy importante conocer esta historia. Los samaritanos construyen su propio templo en Garizim, por ahí del año 333, una vez más en competencia con el templo de Jerusalén. Y eso también nos ayuda a recordar el pasaje de Jesús con la mujer en el pozo de agua, que tenía varios maridos, y que decía ella, no, nosotros rendimos culto acá, ustedes allá, quien tiene la razón. Y dice Jesús, bueno, va a llegar el día en que ni aquí ni allá se le va a rendir culto a Dios, haciendo referencia al hecho de que los samaritanos tenían su propio lugar de culto, templo que más después fue destruido, de hecho, por los judíos. Ellos siguieron haciendo su culto en ese mismo lugar, en el monte de Garizim, que era considerado desde el libro de Deuteronomio un lugar sagrado. Entonces había muchas rencillas, había muchas cosas que los separaban, por eso era también importante. Finalmente, el último periodo de la historia, cuando regresan del exilio, por ahí del año 330, entra a la escena Alejandro Magno, y él hace, dentro de sus conquistas, Palestina pasa a ser parte de su imperio. Entonces están ahora los griegos aquí en el área de la Tierra Santa, que dura esta ocupación pues hasta el año 63 antes de Cristo, cuando ahora entran los romanos. Si quieres ver libros que hablan sobre eso, te recomiendo, puedes ver libros como el libro de los Macabeos, el primero y el segundo, que hablan sobre una revuelta de los judíos en contra de los griegos, liderado por Judas Macabeo. Macabeo significa martillo, ¿verdad? Por su eficiencia, por su fuerza, al golpear aquí a los griegos, y que junto con sus hermanos organizan una revolución en contra de los griegos, ya que los griegos que entraron trajeron con ellos, introdujeron muchos templos a dioses paganos, e incluso instalaron un altar pagano dentro del mismo templo judío. Entonces, debido a estos abusos a su culto, se organizan, hacen una revuelta que sale pues un tanto exitosa, pero continuaron las diferentes facciones, las diferentes peleas. Judas Macabeo purificó el templo en el año 164, lo reinauguró con la fiesta de la dedicación, que también se conoce como la fiesta de Hanukkah, que hasta el día de hoy los judíos celebran, el Festival de la Luz, y esto fue para conmemorar cómo se reinaugura el templo. Entonces, no fue una victoria final, continuaron las batallas, y el imperio finalmente que entra a la escena, como lo vemos en tiempos de Jesús, son los romanos,
que con esta revolución que tenían los hermanos macabeos en contra de los griegos, ellos le piden ayuda a los romanos para que vengan a ayudarles en contra de los griegos. Hacen eso, pero después se quedan. Entonces, en el año 63 pasa a ser Palestina, una región que está bajo el Imperio Romano, y es por esa razón que cuando nace Jesús están gobernados bajo Poncio Pilato, que era el procurador en esa área. Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, como la situación política que nos lleva a ver a los romanos ahí establecidos en tiempos de Jesús, que me parece cosas que son bastante importantes para nosotros entender la situación, lo que está pasando en la Biblia. Entonces no me queda más que animarlos a que continúen o si no lo han hecho, empiecen su estudio de la Biblia para llegar así al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo en su programa El Gozo del Evangelio. Se despide cariñosamente Juan Carlos Moreno. Hasta la próxima. Radio María presentó su programa El Gozo del Evangelio. Sintonízanos cada viernes a la 1:00 p.m, hora central. Es nuestro deseo que este gozo que viene del encuentro con Jesús llene tu corazón y tu vida entera, hoy y siempre.